Bienvenidos, un gozo compartir con ustedes una vez más uno de los estudios más demandantes, más profundos y con un alto impacto para el día de hoy. En otras palabras, las condiciones de nuestro entorno presente, económico, de salud, financiero, es una realidad que la Biblia ha estado describiendo claramente. Y a nosotros nos compete o es nuestra responsabilidad el ubicarnos dentro del contexto del análisis de las circunstancias actuales con la palabra declarada por nuestro Dios. Bienvenidos a todos ustedes, a quienes están presentes en este momento y a aquellos que a través de las redes sociales se encuentran con nosotros. Bienvenidos. Vamos a iniciar nuestro tiempo, nuestro estudio y de esa manera propiciando que nuestra capacidad de comprensión y ubicar los contextos bíblicos con los tiempos actuales nos permitan crecer, madurar y mantener ese equilibrio, ese balance sin llegar al extremo de convertirnos en temerosos y decir ya estamos mañana por partir, o tampoco permanecer indiferentes y decir todavía falta tiempo. Es un buen momento para hacerlo. Y es necesario entonces la oración para que Dios nos dé libertad, revelación, sabiduría. Vamos a pedir a uno de nuestros hermanos aquí presentes nos dirijan y a la vez para recordarte que donde estés hoy puedes enviarnos tus comentarios, aportaciones y trataremos a la brevedad posible de entrar con ellos. Vamos a dar gracias, vamos a orar, por favor, que alguien dirija la oración. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias por este día, que podemos estar reunidos, Señor Jesús, Padre. Gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Te pido que guardes de aquellos que vienen en camino, Señor, que puedan llegar a salvo, Señor, para disfrutar y aprender, Señor, con nosotros lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Que sea una noche, Señor, que aliente nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, y seas tú hablando nuestro corazón, Señor, y que todo esto quede guardado en nuestra mente y en nuestro Amén. corazón. Sí, Señor. Señor, que vaya a venir cada situación y podamos recordar, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bien, estamos tocando el final del capítulo 18. Debemos recordar que hemos venido hablando acerca de las características que involucraban a los componentes del tema principal, que era la bestia, cómo asciende, cuál había sido su trayectoria, cómo impactó para lograr que todas las naciones le sirvieran y aún pudieran convertirse en la escalera que él requería para alcanzar la cúspide, el lugar que tanto había anhelado. Y uno de los medios que había adquirido para fortalecer su imagen, para consolidar su autoridad y poder, fue el sistema religioso que conocemos como condición de Babilonia o Roma. De esta manera, la religión se convirtió en el elemento más poderoso, puesto que fue capaz de unir, a pesar de las diferencias, a todas las religiones, para que de esta manera todos contribuyeran, colaboraran. Y ahora el sistema económico-político, que es donde centró el poder, después de haber desechado el sistema religioso, al constituirse como el único dictador mundial, ahora está en riesgo y a punto de perder no solo su equilibrio, sino desaparecer totalmente de la faz de la tierra. Este es el origen y este es el antecedente que nosotros tenemos de los versos que tenemos por delante, que son del 20 al 24. Permíteme leer dos versos, por favor, si me acompañas. Versos 20 y 21 dice: alégrate sobre ella, ¿quiénes? Cielo, y ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Cuando Dios juzga el pecado, el mundo, la tierra,
lamenta cuando Dios interviene en los asuntos de los hombres para establecer precisamente la justicia, y no la que hoy conocemos, una justicia que está a la compra o a la venta del mejor postor. Estamos hablando de una justicia de equidad, aquella que no se inclina a un lado o a otro, sino que es precisamente en esa imparcialidad la que define los hechos. Así que encontramos entonces que cuando esto acontece, la tierra lamenta la intervención divina, porque se acabarán las condiciones que ellos habían atesorado y creído que eran para siempre. No obstante, en los cielos hay opuestamente una gran condición distinta. Hay un enorme gozo a causa de que por siglos y siglos se había estado esperando esa intervención divina para colocar un hasta aquí, para desactivar ese poder, humillarlo y evidenciarlo como algo que era simplemente parte de la historia, pero no era el final, porque Dios determina el final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Por lo tanto, los antecedentes que tenemos para llegar aquí, que no son distintos para ti y para mí, de hoy, la mayoría de las personas a lo largo de la historia, estamos hablando la mayoría, no el 100%, la gran mayoría de personas siempre están preocupadas principalmente por los aspectos de satisfacer sus propios deseos, sus condiciones sensoriales, de propiciar que tengan un gozo, una alegría sustentada en las condiciones que les proporcionan este sentir en el momento actual. En otras palabras, la mayoría de las personas, como los millennials, viven para ellos mismos el momento, son temporales y no están ocupados en aquello que es permanente, es decir, en las cosas que tienen un impacto eterno. Y es donde radica el gran éxito del anticristo, proporcionarle a esa gran mayoría de personas lo que desean, cuanto les proporciona un bienestar, lo que han soñado de tener diversión, placer, gozo, será lo que el enemigo les provea, porque es lo que tanto anhelan. Es como las mamás consentidoras, que su niño quiere postre y todo el día le dan postre. Que las señoras les hacen la tarea y los niños sin problema, las mamás les hacen las tareas. Eso es lo que está haciendo. Y por eso los niños, mi mamá es la mejor del mundo. Y el día que les ponen 3, eres una mala. Y ahora que van a tener que escuela en casa, va a estar genial. Hoy, si la escuela que va a estar en casa es muy distinta a la que generalmente se había acostumbrado, hoy los padres van a entender más a los maestros. Están volviéndose locos ya nada más de pensar que ya van a regresar. Eso es lo que vamos a empezar a darnos cuenta, vamos a ver. Así que el éxito que el anticristo propició es darle a la gran cantidad de personas lo que tanto anhelaba o lo que nunca tuvieron. Y la apertura de los mercados, la apertura de los créditos, la apertura de brindarles un sistema de bienestar superior a lo que nunca antes conocieron, y el acceso a todas estas condiciones de riqueza material o comodidades materiales, o proveyéndoles o creándoles lujos que se convertirían en necesidades para ellos. Esto es lo que va a suceder. ¿Sí? Bien, vamos al punto. La historia bíblica se cumple. Algo que tú y yo necesitamos puntualmente guardar en nuestro corazón. Sin importar las circunstancias, cuando Dios declara una palabra, esta llegará a cumplirse precisamente en el tiempo y en el momento que Dios lo ha establecido. Dios es el Dios de la historia. Él gobierna las naciones. Él les da la libertad de elegir, pero no limitan la autoridad y el poder de Dios para cumplir su propósito. Estas condiciones que se han descrito en este capítulo 18 se cumplirán, recuerden, el capítulo 17 se cumplió en la primera mitad de los 7 años.
los acontecimientos registrados, revelados en este capítulo 18, serán en el inicio de los 3 años y medio de la tribulación, es decir, la segunda parte de los 7 años. El anticristo estará gobernando de una manera pacífica, recordemos, con su carisma, con su habilidad, con su sagacidad para definir soluciones. Pero ahora que ha llegado a la cúspide, ha cambiado radicalmente su forma de ver, su carácter, porque entonces va a revelar la bestia que verdaderamente es él. ¿Vamos bien? Por lo tanto, esto será, y vamos al libro de Lucas, por favor, capítulo 21, 24. Esto será el golpe final a este sistema político, económico, que es parte de lo que el Señor Jesús profetizó y en antaño también habían hablado acerca del tiempo de los gentiles. ¿A qué se refiere? A que esta gran invasión de no creyentes, o es decir, de no judíos, habían de intervenir en la historia, pero Dios un buen día colocaría el final, el término. Vamos a leer Lucas 21, 24, por favor. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que en los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta, fíjense bien, eso ustedes lo tienen que tener muy presente. Ese hasta habla de tiempo y un límite. Es decir, los gentiles no van a gobernar permanentemente. Dios ha de colocar en este rango de tiempo la limitante para los gentiles, y este será el punto. ¿Sí? Comentarios. Tenemos entonces una condición de ver opuestos. ¿En qué? En que en la tierra existirá una gran cantidad de lamento como resultado de la intervención divina y del duro golpe en la metodología que Dios va a utilizar para revelar el cómo repentinamente este sistema económico se colapsará. No vendrá con advertencias. Dios intervendrá de una manera súbita para manifestar su poder y despojar a ese sistema económico político de lo que se pretendía creer, que había a quién adorar, a quién servir y quién era el proveedor. Pero Dios va a entrar en escena y va a destrozar todas estas condiciones. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Bien. Este verso 20 que acabamos de leer nos dice que hay 3 tipos de personas y vamos a ver la identidad de ellos. La primera, los santos. Está hablando, ¿quiénes serán? ¿De dónde proceden? Este tipo de santos, ¿quiénes son? ¿Los que están en el altar? ¿Los que tienen una aureola? ¿Aquellos que hacen milagros? No. Eso está hablando de idolatría. Está diciendo que estos santos son aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que por gracia fueron salvos a lo largo de la historia, quienes se mantuvieron fieles, leales a la palabra de Dios, caminaron de la mano de Dios y esperaron por años y años, y su oración siempre fue: ven Señor Jesús. Estos santos entonces representan a la iglesia. Recuerden, la iglesia ya ha sido raptada antes, por eso fue el inicio de la tribulación. Israel no marca el curso o la cadencia del tiempo. Cuando ellos rechazaron al Mesías, detuvieron esa marcha del reloj. Y a la iglesia se le confirió entonces ese parámetro para que a través de la misma, la iglesia, a través de sus condiciones, fuera la que revelara que cuando sea levantada, el Señor cambiaría las condiciones radicales. ¿Está bien? Así que los santos no son aquellos que están más en algún lugar fuera de un contexto donde no supiéramos quiénes son. No, está ubicando para decirnos que los santos están en el cielo. ¿Vamos bien? La segunda, está hablando de apóstoles. Recuerden, primero está hablando del Nuevo Testamento.
Está hablando de los santos que han sido lavados, comprados con la sangre del Cordero. Habla de los apóstoles. ¿Por qué se referirá acerca de ellos? Bueno, lo que está diciendo es que aquellos apóstoles que fueron martirizados como resultado de ser los embajadores, los proclamadores del Evangelio, a quienes el Señor les había entregado la misión de ir y predicar el Evangelio. ¿Vamos bien? Aunque solo uno de los apóstoles no fue martirizado. ¿Recuerdan quién es? Juan. El apóstol Juan muere en su vejez, pero eso no significa que no hubiese padecido, sino que había sido desterrado a la isla de Patmos, donde estuvo solo ahí. Es donde recibe esta gran bendición y es donde a veces uno dice, Señor, ¿por qué solo aquí? Pues fue el lugar donde Dios proveyó esta riqueza que para ti y para mí nos ha bendecido. Y a veces nos sucede a nosotros. Tenemos que pasar tiempos difíciles para enriquecer a otros, como lo hizo Juan aquí. ¿Estamos bien? Vamos a ver Hechos 12, versos 1 al 2 y otro, el capítulo 7, verso 59, por favor. Hechos 12, ¿qué perdón? 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ese es el primer apóstol que es muerto. Y casi al inicio de la iglesia. Ese fue una muestra anticipada del alto grado de hostilidad que la iglesia enfrentaría a lo largo de los siglos. O sea, el Señor nunca ocultó nada. Es importante que nosotros nos demos cuenta que aún el día de hoy muchos creyentes en China, en Irán, en diferentes lugares, incluso en nuestro país, están experimentando crisis de persecución. Capítulo 7, verso 59, por favor. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese hablando de los santos. Esteban fue el primer mártir de la iglesia que conocemos, del que se registra. Un hombre que no tenía una función apostólica, pero que era uno de los siervos que se habían elegido para servir. Y esto representó precisamente el principio de la muestra que el Evangelio no es compatible con el mundo. Que la verdadera predicación del Evangelio siempre propiciará antagonismo. Porque el Evangelio es excluyente, no es incluyente. El Evangelio es excluyente porque define cuál debe ser el estilo de vida de quienes imiten al Señor Jesús. ¿Sí? Bien, el tercer grupo dice aquí que nosotros vemos es, y los profetas, ahora remontándonos a los del Antiguo Testamento. Los apóstoles y los santos estuvieron orando por la propiciación del cumplimiento de la promesa de Dios. Los profetas estuvieron anunciando ese mensaje y propiciando que el Señor también interviniera en el tiempo en que Él determinaría hacerlo, y lo encontramos aquí. Capítulo 11 de Apocalipsis, verso 18. Son aquellos antiguos proclamadores de la verdad, Isaías, Jeremías, Ezequiel, que anunciaron que el pueblo debería arrepentirse, que debería volverse a Dios. Ellos estaban aquí anunciando estas cosas. Capítulo 11, verso 18, por favor. Y se irán las naciones, y tú ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y al destruir a los que destruyen la tierra hay de aquellos que osan accionar corrompiendo a otros para hacer que la tierra no se convierta en un lugar habitable, sino en el desecho, en el basurero de todo lo que ellos tienen. Bien, hay una exhortación en el capítulo 12, verso 12,
precisamente acerca de lo que se exhorta que nosotros vivamos hacia adelante. 12:12, por favor. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Alegraos. ¿Quiénes? Los cielos. Alégrense los santos. Ese día se convertirá prácticamente en regocijo para la iglesia. Habrá una fiesta enorme porque habrán cesado todas sus hostilidades, los tiempos de persecución, la maldad, todo aquello que había estado operando en contra de los creyentes, finiquitó. De esa manera entonces están en gozo y en alegría. Bien, hay algo que necesito mencionar que quizás no han visto. Los ángeles no se mencionan en este contexto. ¿Por qué? Porque los ángeles forman parte precisamente del contexto del cielo. Los ángeles no son salvos. Los ángeles no se salvan. Los ángeles fueron creados para estar con y dentro del cielo. De tal manera entonces que los ángeles se pueden gozar con la salvación, pero los ángeles no han sido salvos para experimentar esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Así que los ángeles no se mencionan porque están listados en esta gran verdad. Recuerden, si pudiéramos enmarcar estos 4 versos, sería el himno de la verdadera alegría. Estos 4 versos sería el himno de la alegría, si lo podemos colocar de esta manera. Porque el mal había cesado, el mal había llegado a su final. Así que la Biblia nos dice ahora cómo es que este momento esperado por siglos, y aun cuando llegaron estos 7 años, van a concluir de una manera intensa, de una manera devastadora, con un poder de los cielos que hundirá al anticristo, a su sistema político económico, hasta desvanecerlos. Apocalipsis 6, versos 9 y 11, por favor, 9 al 11. Apocalipsis 6, versos 9 al 11, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, está hablando de al cese de la tribulación, aquellos que habían estado esperando. El sistema político económico se había apoderado precisamente de esta condición para hacer uso, lucrar con aquellos mártires para mantenerse en el poder. ¿Hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Hay 2 aspectos que no hemos notado, pero hasta ahora, al final de esta condición, se están revelando. 2 condiciones que propiciaban al sistema político económico una gran cantidad de recursos financieros y a la vez una gran manipulación para lucrar y mantener a las personas bajo un contexto de dominio. ¿Sí? Vamos entonces a entrar en lo siguiente. Verso 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá en ti. ¿Qué está diciendo entonces? Que este sistema político, a pesar de su gran cantidad de tentáculos donde manipulaba, adoctrinaba a las personas, no pudo sustentarse como resultado de la intervención divina. Vamos a leer un texto primero. Éxodo 15:5, y si alguien tiene, por favor, otro, Ezequiel 26:21, por favor.
Esto está hablando de una acción del cielo repentina, impostergable, donde a pesar de los múltiples recursos que la bestia tenía a su disposición, no eran capaces de mantenerlo firme ante ese poderío del cielo para terminar con él. Éxodo 15:5, por favor. Y otro Ezequiel 26:21. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Hablando que había sido lanzado como piedra de molino, es lo que dice repentinamente, inesperadamente. El otro, por favor. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Es decir, cuando el Señor intervenga y juzgue estas acciones, no volverá a repetirse, no habrá forma de poder levantarse. Será el final total de este sistema político-económico para nunca jamás volver a colocarse en el escenario. Estamos hablando del final. Pero ¿por qué en este momento el Señor nos revela quién estaba manifestando una gran cantidad de aportaciones para propiciar no solo que el sistema financiero del sistema religioso contribuyera para fortalecer el poder de este hombre? Ahora nos está diciendo que había un segmento que habíamos nosotros olvidado: la industria del entretenimiento. ¡Qué increíble! Que la industria del entretenimiento no solo se enriquecería y proveería recursos para este sistema político económico, sino que se convertiría en quien lucrara con los sentimientos, con las personas, porque este es el propósito de los medios acerca del entretenimiento. ¿Cuál era? En que las personas priorizaran sus actividades a través de lo que estos medios estaban convirtiendo en una necesidad. Por ejemplo, hoy para nadie es un secreto lo que es la música. Forma parte de nuestra vida. Pero hoy nos damos cuenta que mucha música está siendo conducida, manipulada, ideada para que las personas sean movidas como resultado de lo que escuchan, de los mensajes que están ahí para despertar conductas. Por ejemplo, para nadie debería sorprenderle que las canciones de José Alfredo Jiménez, el profeta de Guanajuato, el profeta de Jalisco, Fernández, lo que están conduciendo siempre es una música a la muerte, una música de borrachos, una música de heridos. Para nadie debería ser un secreto. Pásamela, compadre, ¿no? O yo sigo siendo el rey aunque ni dinero tenga. ¿Vamos bien? ¿Qué está sucediendo? Que la industria del entretenimiento no solo aprovechó que necesitamos espacios recreativos, los necesitamos, pero ahora convirtió esos espacios en una necesidad para que las personas ahora, sin los medios que propician su entretenimiento, inclinaciones, conciertos, música, deportes, cualquier ámbito, se convirtió en quienes ahora estaban gobernando y manipulando esas vidas. ¿Y quién era el centro precisamente de esa manipulación? Hollywood. Hollywood hasta el día de hoy sigue dictando la norma de vida, de estilo y conducta. Hollywood ha introducido una nueva cultura, ha cambiado principios y valores para establecer nuevos. A lo malo ha hecho bueno y a lo bueno lo ha hecho peor. ¡Qué tremendo! Hollywood ha distorsionado lo que era bueno y vino a ser en un paso gradual, paso a paso. No entró en un impacto. Esto es lo que debemos entender. Empezaron con buenas condiciones, con buenas cosas, pero se dieron cuenta que ellos tenían el gran poder para influenciar sobre las voluntades, sobre los pensamientos, sobre las conductas. Y debo decirte que hasta el día de hoy, tú puedes darte cuenta que muchos se casan con fantasías como Hollywood se las presentó. Muchos se casan con personas porque Hollywood así les dijo que iba a ser el parámetro a seguir. Hollywood les dijo cuántos o qué familias deberían tener y ellos así lo han hecho. Se dan cuenta que Hollywood
ha venido a ser una pieza clave en el desarrollo de este funcionamiento. Ha despojado los valores para introducir nuevos. Es decir, hizo de las relaciones lícitas dentro del matrimonio, ahora las hizo pornográficas. Destrozó lo que era el amar para aprovecharse en usar y tirar. Es decir, hoy se ha incentivado más el vivir juntos sin casarse, si funciona bueno y si no, no, o el sexo casual, que es que satisfacer y decir después bye. Denigrar a la mujer como resultado de usarla solo para satisfacer y después decir bye. Y eso lo podemos ver desde la antigüedad con Tamara. O sea, esto es lo que ha hecho Hollywood y lo que está haciendo. Hollywood ha estado incentivando conductas que antes no nos pudiéramos imaginar. Ha promovido la agenda lésbico-gay al máximo nivel. De hecho, ellos son los promotores principales. Había un artista en los 60, 70s que era el galán de las mujeres, Robert Hudson, se apellidaba Hudson, no recuerdo si era Robert o algo, pero Hudson. Y todas las películas era el muchacho de la película. Todas querían estar en la película con él porque él era el hombre, la identidad masculina que Hollywood reflejaba. Pero déjame decirte, él era después, se supo, él era gay. Cómo Hollywood va manipulando y desvirtuando todo, porque eso es parte de su sistema. Qué increíble, ¿no? Pero eso es parte de su sistema. Hollywood es de hecho la pieza clave que esté propiciando en reeducar a las generaciones acerca de la senda que ellos han definido. Ellos han introducido hechicería, espiritismo, o sea, percátense, en la diversidad de géneros que maneja, se ha convertido en la pieza vital e imprescindible, donde el enemigo, es decir, el anticristo, la utiliza para adoctrinar, condicionar, para que las personas en un momento dado, si no tenemos la capacidad de aprender a dividir hasta dónde podemos llegar, podemos ser llevados al punto. Pero ¿qué pasa? No solo es esto. Hollywood ha estado incentivando una gran cantidad de pedofilia, que hoy es la pandemia en Estados Unidos, es la pedofilia. Y tenemos que ser muy claros. La gran mayoría de los artistas están en este contexto, si no, no logran subir. Brad Pitt acaba de desligarse de esa condición diciendo que su esposa, él no tiene nada que ver con ella, por eso es uno de los puntos que se divorció. Mel Gibson acaba también de declarar que hay una gran cantidad de participantes en este contexto, de los cuales él no quiso dar nombres, pero por eso están siendo retirados de los lugares de posiciones, porque no comulgan con esas condiciones. Entonces debemos darnos cuenta que al día de mañana Hollywood va a ser más descarado de por sí. ¿Y qué está sucediendo? Que los modelos que está teniendo Hollywood son los que la gran mayoría de nuestros jóvenes hoy están teniendo, hoy lo que ven. No se diga MTV, este espacio musical que gobierna y manipula las vidas. Simplemente el reggaetón. No me digas que es reggaetón cristiano, por favor, porque no comulgamos con eso. O sea, no me digas que es una expresión musical. No, el reggaetón nace como resultado de una perversión. ¿Ok? Eso es algo que los cristianos necesitan darse cuenta. El reggaetón nace como resultado de una perversión. Y la trasladan a un punto donde se cree que es música. No. De acuerdo a los cánones, a mí me enseñaron que la música, de acuerdo a don Hilarión Eslava, es el arte de bien combinar los sonidos y el tiempo. La música es la expresión del alma. Es el vehículo comunicador del corazón, lo que declara al mundo. Así que
no comulgo, perdóname si te gusta el reggaetón, respeto tu gusto, pero eso no es música. Eso es una perversión en todos sus sentidos. Bueno, yo nací en una casa donde la música era todos los días, mi papá un excelente músico, concertista, y puedo decirte que dentro de mi parámetro no existe eso. ¿Sí? Comentarios. ¿Por qué menciono el reggaetón? Porque es una oportunidad para colocar un ritmo, una cadencia que va a producir un desenfreno, que va a conducir a las personas precisamente a una desinhibición acerca de las cosas. Máxime cuando colocas la cadencia musical con las declaraciones verbales, más agregas los movimientos. ¿Sí? ¿Comentarios? Recuerden, estamos hablando de lo que fortalecía a este sistema político-económico. Y mientras no se tuviera quien gobernara y les diera a las personas el ambiente que ellos quieren, habría oposición. ¿Por qué triunfaron los grandes imperios? Roma, Babilonia, Grecia. Porque ellos se desinhibieron de tal manera que propiciaron que todos hicieran acorde a lo que querían y legislaron para que tuvieran esas leyes. Lo que nos está pasando en el país. Cada vez vamos a ver más esto. Hoy se dice y se está hablando que ahora la pedofilia simplemente es una orientación, una perversión mental. Desorden mental. El día de mañana no se les vaya a ocurrir que todos los 102 y más que están son desórdenes mentales y el día de mañana van a ser todos legales. Qué tremendo, ¿ah? Mencioné porque a veces en nuestro país no se dan cifras, no se habla, pero lo peor hoy que Estados Unidos está viviendo es la pedofilia. Es algo que nosotros en este país también estamos experimentando. ¿Por qué? Porque estos señores se encargaron de hacernos creer que hay una realidad tan grata. Esto está viviendo, es lo que está diciendo. Ahora recuerden, la Biblia nos dice que la industria del entretenimiento es obvio que hay cosas buenas, pero muy rescatables, ¿estamos de acuerdo? No puedes satanizarlo todo. No, prendas la tele, nunca vayas al cine. No. Hay cosas que son rescatables, pero quizás, a lo mejor es el 1% del 99% que no lo es. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? MTV, esa es otra. Los premios Grammy, hoy, ¿por qué hay tantos premios con la música? Es el vehículo de comunicación que puede tocar en cualquier parte del mundo a cualquier persona porque no tiene un lenguaje definido. La música es parte de la vida misma de una persona y llega a la fibra más profunda. Así que Hollywood no solo explota a las personas, explota a los que contrata, porque Hollywood es dueña de esas almas. Si estás con Hollywood o no estás con Hollywood. Es lo que está pasando. ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Esta es una de las dos que mencionamos, la industria del entretenimiento. Si ustedes hacen un análisis, se van a dar cuenta que prácticamente hay tres cosas porque la mayoría de las personas depende. Deportes, entretenimiento y espectáculos. Por lo general son estas tres en la mayoría de las personas. Y algunos los horóscopos. Pero mientras estos tres, ¿no? Que es donde giran las personas. Si ustedes se remontaran a mirar al siglo pasado, habría una prioridad distinta en la educación, en prepararse, en dedicar tiempo a la superación personal. Y hoy es raro. Porque esto es lo que se nos ha hecho creer, es decir, nos han creado necesidades que no son reales. ¿Comentarios? ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, vamos bien.
Ok, seguimos. Si no hay otro comentario acerca de Hollywood. Del entretenimiento. Más fuerte, por favor, para que se escuche aquí. Sí, no, lo que pasa es que la industria de la recreación en un momento dado va a ser fundamental, porque si uno va viendo las tendencias, la gente trabaja menos, tiene más espacio de ocio. Ese espacio de ocio le da más libertad, o buscan más libertad. Ajá. Al no tener la moral que fundamenta la libertad, en un momento dado se vuelve libertinaje. Exacto. Entonces, en ese libertinaje, la industria de la recreación va a estar muy bien financiada en un momento dado para poder hacer que la gente que no trabaja casi tenga algo que hacer y poderlos educar y subordinar de tal manera a todos parejo para que hagan lo que se tenga. Exacto, es un adoctrinamiento lo que están haciendo. Y debo mencionar que actualmente en la pandemia que se tiene, en internet hay una gran cantidad de acceso libre a ese tipo de búsquedas. No, y además ahorita que estamos confinados, entonces hay más tiempo de poderte sentar, estarle esculcando al internet, encontrar un montón de cosas. O sea, yo con Alexa tengo que estar casi doy vueltas a su cuarto para ver qué está viendo, y me instalo en su cuarto y todo, porque todo tiene más tiempo. Claro, para todo eso. Claro, hay que darles la libertad, pero supervisada. Eso es parte de la vida como padres, tienes que hacerlo. ¿Sí? Es que pasó, la libertad es una responsabilidad Personal, es cierto. O sea, ese es el detalle. El hecho de tener la libertad, o sea, todo mundo es libre. Todo mundo. O sea, en el momento que yo tomo una decisión y tengo voluntad de hacer las cosas, soy libre. El problema es de que no tenemos ni los principios ni los valores que fundamentan esas decisiones, ¿sí? Pero sí tenemos tal vez los prejuicios para hacer lo que otros nos dicen y no racionalizarlas, y por eso nos sentimos frustrados. Claro. ¿Sí? O sea, el chiste es racionalizar mis decisiones bajo una serie de principios y valores para decidir correctamente. Exacto. Como pasa ahorita cuando tienen niños o adolescentes y no quieren lidiar con ellos, es más fácil entregarles un dispositivo con internet, y es en donde pierdes completamente el control de ellos, de lo que están viendo, lo que están escuchando, lo que están haciendo. Y es que esa es la industria recreativa a la que me estoy refiriendo. O sea, le están inyectando Claro. millones de dólares para que en un momento subordinar a la gente. Y así como el internet empezó como la manera libre de expresión, ahorita es lo que te tiene más... Y aquí tenemos dos exponentes de Y eso. ahorita tenemos trabajo, ¿eh? Yo creo que en 10, 15 años muchísima gente no va a tener trabajo, pero va a ganar dinero. Ese es otro punto. ¿Y qué se va a gastar? Platicando con Gaby, ¿cómo se llama? Ya es una carrera, lo que dijiste. Aquí están dos expositores, Hollywood y MTV. Ahí están. Es un administrador virtual. Ya tiene mucho de sus Sí, pero o sea, es increíble. O sea, ahora sí tú puedes administrar un negocio que tú quieras desde tu casa, sin la necesidad de ir a presentar. Ahora, recuerden, no estamos hablando de lo que hoy en los casinos se está generando, que a través de estos dispositivos la tecnología está adquiriendo un enorme poder de manipular, de atrapar, de esclavizar, porque si ustedes se percatan, una gran cantidad entra a los casinos. Hablábamos hace unos días acerca del neuromarketing, que con la música crea ambientes, crea posiciones, crea condiciones. Por ejemplo, en las maquinitas, cuando ganas, esos sonidos, tin, 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 ¿no? Y la gente lo celebra, y estás ahora sí condicionado para estar en la búsqueda de ese sonido. como programado. Es lo que estamos hablando. Son programaciones tremendas. Allá en la planta, en la colonia, en cada esquina, hay una maquinita de tragamonedas. Llegaron a mí a ofrecer instalar una ahí en la planta. Me dice, mira, por semana, una maquinita
tiene que dar de 2.000 a 2.500 pesos libres. Entonces, y eso es el 30%, 40% de lo que la máquina genera. Entonces una máquina de la gente que no tiene dinero les está generando como 7,000 pesos semanal. O sea, de pesito en pesito. Ahora dense cuenta de los programas que hay. Efraín me estaba comentando de unos acerca de esto. La música no solamente, o sea, la música tiene mucha influencia no solo en ese mismo mercado, sino la música está también relacionada con el cine, con la industria de los deportes, con gambling, todo Los juegos los juegos de apuesta. Creo que también se refiere aquí es que va a ser un colapso tan tremendo que, o sea, todo ese sistema va a colapsar. Si te fijas, ahorita la música depende mucho de la tecnología, porque ahorita ya no se venden discos, o sea, ya son plataformas digitales donde se distribuye. Entonces, al ver ese lamento, o sea, no va a haber una motivación para seguir, entonces se va para abajo. Y si se va para abajo eso, se va para abajo las plataformas digitales, la música y todas las industrias que dependen de eso. Por eso dice aquí que los músicos van a lamentar. ¿Por qué? Como resultado de lo que se avecina. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Ok, esta era una de las herramientas, o será, dependiendo la perspectiva, el será es que si hay todavía futuro para esto, una de las herramientas más productivas en la manipulación, adoctrinamiento, conducción de nuevos comportamientos de personas que estarán supeditados acorde a las normas dictadas por estos hombres. Recuerden, hoy, aún dentro de la iglesia, y tengo que ser honesto y me duele, que hay predicadores que tienen una gran cantidad de personas a su alrededor hablando en mercadotecnia, hablando en psicología para decirles cuándo sonreír, qué postura tener, qué tipo de traje colocar, qué palabra decir en un momento determinado. Ese es otro problema que tenemos dentro de la iglesia. O sea, lo estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, la industria del entretenimiento o de la recreación siempre estará a la vanguardia porque ellos están continuamente creando programas porque es su mundo, es su negocio. Ellos no son obsoletos. Ellos están innovando continuamente porque para ellos es seguir teniendo la supremacía en mantener a las personas detrás de todos sus espectáculos. Como la principal motivación es lo económico, al no haber ya, por eso dice que ya no van a cantar, ya no van a así, porque no va a haber una motivación para ellos. Hay un holograma que están haciendo ahora en tercera dimensión. Sí, también las cosas, por ejemplo, ya lo que están haciendo las empresas de entretenimiento es recrear artistas del pasado. Es decir, se llaman hologramas. Entonces lo que hacen es contratan a alguien que pueda bailar y moverse muy similar a, por ejemplo, Michael Jackson. Entonces con tecnologías tridimensionales hacen el modelo de Michael Jackson, pero así pues ya lo pueden hacer ahorita digitalmente. Entonces usan a esta persona sus movimientos y hacen un holograma con una tecnología 4K que parece que estás viéndola. Entonces ponen en el escenario a esa persona y más otros que bailan y todo. Están recreando los artistas del pasado y tú los ves y se cuenta que está ahí. Ya no están pagando a músicos, sino ya es otro tipo de mercados pues que están. La innovación que ellos tienen, estamos hablando. ¿Bien? No, vienen robots que van a tocar y todo. Ok, vamos adelante para que nos ajuste terminar este tiempo. Ok, acompáñame. Viene el otro punto que es muy escalofriante por lo que vamos a leer. El verso 23 dice que luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti. Aquí es donde está el punto focal. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra,
pues por tus hechicerías fueron engañados todas las naciones. El mundo no será el mismo, porque las cosas no van a cambiar para renovarse cuando Dios intervenga. Perdón, será el final de todas ellas. Pero este sistema político tiene 3 elementos que se van a distinguir, y uno de ellos es muy escalofriante a la luz de lo que la Biblia enseña. El primero dice que son los grandes emporios económicos los que forjaron y contribuyeron en el establecimiento de el sistema político. Recuerden que la iglesia o el sistema religioso contribuyó directamente, pero fue desechado posteriormente. Ahora, estos grandes imperios financieros son los que hemos estado hablando, los que han aportado porque ellos esperan extraer más. Su propósito no es el bienestar de las personas, es lucrar con la vida de las personas. Ese es el punto. Ok, pero viene el segundo punto, que es muy importante. El sistema político-económico se colapsa catastróficamente como resultado de que hay 2 cosas. Una es la seducción a las naciones, y aquí está el punto: la industria farmacéutica. ¡Wow! Esto es lo peor. La palabra hechicería que tenemos aquí es farmaqueia, es fármacos. Es el uso y administración o creación de este tipo de cosas. ¡Wow! Fíjense bien. Cómo hasta el final la Biblia menciona en dónde estaba prácticamente sustentada la fortaleza de este sistema político-económico. Han migrado los empresarios de tal manera que hasta Slim ahora tiene sus propios laboratorios. ¿Por qué? Porque la ciencia y la tecnología, al fusionarse, están creando la biotecnología, que es la que hará posible que las personas sigan enfermándose, siendo más o menos sustentadas, porque la labor o el propósito principal de los laboratorios no es sanarte, es hacerte esclavo de cada uno de sus productos que ellos tienen. O sea, ¿estamos bien? Sí. Esto es parte de lo que va a suceder. Por eso Bill Gates, que es uno de los contemporáneos a quien podemos colocarlo al frente, que yo le digo Hell Gates, él migró porque se dio cuenta que la tecnología por sí sola tiene un alcance, pero cuando se fusiona con lo que cualquier persona daría por su salud, es entonces el secreto del éxito. Miren, en el libro de Job, hace años, Omar, ¿te acuerdas que lo vimos? Hace rato que vimos ese libro. Bueno, cuando Satanás le dice al Señor, bueno, pues trata con Job, y surge una declaración que es impactante. Ustedes lo van a encontrar, creo que es el capítulo 1, capítulo 2 de Job, donde dice: el hombre dará todo por su salud. Todo dará por su salud. Fíjate bien. Este es el punto. La industria farmacéutica no está diseñada para sanar, para proveer felicidad, para suplir las vacunas que no. Van a crear vacunas como resultado de lucrar con la salud de las personas. Van a propiciar enfermedades como resultado de enriquecerse. ¿Ustedes creen que con la tecnología que hay disponible el día de hoy, no habría ya una cura para el cáncer? ¿No habría una cura para este virus? Por supuesto. El problema es que debemos entender que el propósito de las farmacéuticas no es proveerte una salud, sino hacernos rehenes de la salud. ¿Comentarios? Si lo traduce, dice, pues por tus medicamentos fueron engañadas todas las naciones. Si cambia esa palabra, porque es lo que quiere decir esa, ¿no? Sí. Medicación. Así es. O sea, están usando medicamentos o se va a usar para controlar. Por eso me extraña que muchos pastores o no conocen la Biblia, esos pastores, o no han estudiado para entender
que la problemática actual no es tanto la pandemia, son los intereses financieros detrás lo que hace posible que estas condiciones se empeoren. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Y yo prefiero creerle a Dios que creerle a lo que dicen los medios. Estamos viviendo tiempos donde la medicina ha dejado de ser, por supuesto, siempre hay la sana y la grata excepción de quienes practican una sana y correcta medicina en la práctica, pero hay una gran mayoría que hoy la medicina se ha convertido en su modus vivendi. Se ha lucrado con la salud. Y la otra situación, o sea, que si hemos visto que en el último siglo la tecnología, cómo ha avanzado, si ya nos podemos poner a pensar que podemos tener un brazo biónico, ¿no? Me corto este y me pongo otro y lo se conecta al cerebro y puedo moverlo. Ajá. O sea, no poder tener una vacuna contra un virus como el COVID. Ajá. O sea, es totalmente incongruente. Pero eso es lo que tú tienes, porque tú eres una persona que piensa, analiza, Si en una hectárea, hace cosas objetivas. En una hectárea puedes poner 30, 35 toneladas de maíz, que hace 20 años era imposible para alimentar a todo el pueblo. No puede quitar un virus. O si puedes hacer máquinas que vuelen y no puede quitar un virus. Y segunda, la otra es los porcentajes de muerte contra los porcentajes de población no tienen absolutamente nada que ver, no pintan como para decir, estamos viendo. El chiste es atomizar a la sociedad, eso es muy importante, y al atomizarla, que no se puedan juntar para que no se puedan manifestar esos descontentos, ¿sí? Entonces, pero yo estoy muy confiado en que va a haber, yo voy al revés, yo siento que sí va a haber una serie de manifestaciones muy fuertes en poco tiempo, al darse cuenta que de veras el virus no está... No, de hecho, en noviembre, después de las elecciones de Estados Unidos, esto va a suceder. Porque quien va a desenmascarar toda esta condición es el triunfo de Trump. Esperamos en Dios, porque este es precisamente lo que estás mencionando. Esto está encaminado a ser cada vez un escenario crítico. Pueden encontrar la vacuna, pero el día de mañana viene otra y otra. Pero lo que esperamos es que cuando se desenmascare que esto realmente es una farsa financiera, una manipulación, es cuando la gente tiene que despertar. O sea, no negamos que está la enfermedad, eso es real. O sea, es como un muerto. Así es, un muerto no lo puedes esconder, así es la enfermedad, ahí está. La gran diferencia es lo que mueve estos intereses para propiciar que todavía estemos bajo este contexto. Ahora, una mente objetiva no se necesita ser espiritual. Si fuéramos simplemente personas con un grado de pensamiento, de análisis, con un acceso a la información, a la ciencia, nos daríamos cuenta que tenemos un problema. Porque si podemos llegar a la luna, ¿cómo no podemos cambiar esta condición? Tan sencillo. Si fuera simplemente por darle espacio a tu capacidad de pensamiento. Pero la gran mayoría está siendo ¿qué? Manipulada para no pensar, sino reaccionar a las cifras que se nos dictan y caer en caos, en pánico. Pues caer en pánico si es un ensayo de lo que tienen y lo que están planeando en un futuro y ver la reacción de la población. Ahora, Hollywood, ¿qué ha hecho? Películas de epidemias, colocando escenarios críticos, y es donde vamos. O sea, recuerden, no estamos negando la enfermedad, lo que estamos hablando es lo que la Biblia está mostrando, que la fortaleza de este sistema político económico se sustentaría en diversos aspectos, ya lo hemos visto, pero estos últimos dos son los que van a permanecer prácticamente hasta el final. Son los que le darán la mayor fortaleza, y esta última es la más terrible, por eso mencioné escalofriante. ¿Por qué? Porque es la salud de toda persona, y es donde empieza Bill Gates, por eso su ID 2020, ese chip, que no era otra vacuna, sino más que mantenerte bajo control. Por eso Mr. Trump dijo, no puede ser obligatoria en el país, y la retiró. Estamos hablando
que este imperio se sustenta en lucrar con las vidas. Llámese desde el ámbito espiritual, el ámbito material, y nos damos cuenta que aún en la recreación es susceptible el mundo de ser manipulable. Pero la peor crisis es esta, la biotecnología. Tan es así que ¿cómo es posible que se tengan registrados los virus y también ya se registren las vacunas o las soluciones y no podamos tenerlas el día de hoy? ¿Será posible? Yo no creo eso. Mi mente no me puede permitir creer que no se tenga. Si ¿hace cuánto se fue a la luna? ¿Recuerdan? 60 y tantos. ¿Estás hablando qué? ¿De 50 años? Hace 50 años lo que parecía imposible se logró. ¿Cómo hoy no se puede tener? Yo creo que eso es un experimento, pastor. Es el primer experimento para Claro. controlar a la gente, ahorita sin medicina, con el puro miedo, con el puro... Exacto. Y separarla. O sea, veníamos de manifestaciones muy fuertes en el norte de África con la primavera o el verano musulmán, Sí. y venían las últimas aquí en Latinoamérica y acabaron con las de México, las feministas. ¿Sí? Sí, entonces ya había mucha manifestación, pues te pongo una enfermedad para que la gente no se junte tanto y ya te crea el miedo. Sí, Recuerden, el propósito que es reducir la población mundial, no exterminarla, reducirla al punto donde esos números les sean propicios, porque serán entonces los poderosos los que usen a esas personas para sus propios provechos. De tal manera que esta industria tiene la capacidad de reducir también a la población. Vaya que sí lo tiene. ¿Sí? Estamos ahora sí que entrando en otro punto. ¿Cuál es el otro? El contexto de esta palabra de medicamentos tiene que ver con la acción espiritual, hechicería, espiritismo. Es lo que se ha estado incentivando estas últimas décadas. Las prácticas de todo tipo, porque esto a las muchas personas que no encuentran en la medicina solución, conozco una persona que hace cosas grandes. Nomás ve, te pone las manos y te dice tu presente y tu futuro. ¡Wow! Y las personas dicen, vamos, un desesperado va a todas. Y esto es lo que tenemos actualmente. Un alto índice, porque la señorita Hollywood ha estado incentivando todas estas condiciones que emergen para que las personas no puedan colocar pensamientos claros al respecto. Me cuesta trabajo a mí cómo personas con un alto grado de intelectualidad no puedan pensar. Además que Satanás aprovecha esto para que la misma iglesia ahorita no se está reuniendo, generar aislamiento, como la gente está en la casa, como todo este sistema de entretenimiento, Apple TV, Amazon y todo eso es un sistema con una agenda muy particular, pues por ahí están diseminando todas esas ideologías, ¿no? Y dos cosas que no quieren que se junten, la iglesia y las escuelas. Exacto. Quieren controlar iglesias, quieren controlar La educación. La educación. Hay que controlar a la educación y hay que controlar a las iglesias. Así es. A la iglesia le pones una mordaza, no hay fortaleza espiritual. Es susceptible porque no hay principios, porque no hay valores. Sí, o sea, esto es muy obvio. Pues. Sí, porque tú puedes analizarlo. Conociendo esto, el problema es las autoridades, los líderes, no que no sepan o no haya un consejero que le diga, abre las iglesias para que la gente tenga alimento espiritual en un momento dado y se tranquilice. Así es. No sé si No, por ejemplo, el gobernador de California, ahora que la iglesia Community Church o Grace Church demandó al gobierno, ahorita están, mientras se decide por la ley qué van a hacer, la iglesia decidió reunirse, pero algunos trayendo cubrebocas, como habían hecho la primera vez sin cubrebocas,
porque van a estar en ese punto. ¿Qué vamos a hacer? La ley no puede prohibirte porque la Constitución garantiza ese derecho. Entonces están en ese punto, pero si a la iglesia le pones una mordaza y a la educación la alentas, ¿sabes qué vamos a tener? Los papás están educados por... Ahora, perdón, acuérdense lo que el Papa comentó con la Casa Nostra, es decir, el nuevo sistema de enseñanza donde no va a haber más que principios elaborados, o más bien declaraciones para que esa nueva juventud se mueva por lo que ellos van a dictar. No les van a dar permitir pensar. Yo creo que será muy mínimo quien pueda usar su capacidad de razonamiento. ¿Sí? Comentarios. Hay dos textos que son interesantes. Y uno, Isaías 47, verso 9, por favor. Y otro, Nahum 3:4. Nahum. Ese libro casi no se ve en la Biblia. Nahum. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué, por ejemplo, en Canadá se ha estado legalizando las drogas? En México estamos ya en ese contexto, en Estados Unidos ya hay. ¿Por qué? Es la manera más rápida de mantener a una población sujeta sin armamentos. Están supeditadas a lo que el gobierno les permita. Imagínense, la gente drogada, la gente bajo estas condiciones donde su pensamiento es inhibido, sus reacciones son inhibidas, solo están como bultos ahí. Este es el conflicto. Vamos a leer entonces Isaías 47:9, por favor. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Wow, es precisamente, fíjense, Isaías escribió este libro aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Jesús. Cómo el Espíritu Santo colocando todas esas verdades para revelar a las generaciones venideras el final desde el principio. Nahum, por favor, 3:4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. La seducción, en otras palabras. Este sistema hizo creer a todos que el bienestar, la alegría, dependían prácticamente de la riqueza material, haciéndoles creer que solo el tiempo presente es lo importante, olvidándose de los valores espirituales que son eternos, son permanentes. Ese es el contraste que estamos teniendo. Algunos dicen, ¿qué importa mañana? Mejor vive hoy, disfruta hoy porque mañana no sabemos. Y tenemos ese conflicto. El sistema de pensamiento está siempre girando, siempre cambiando, siempre migrando, porque ya no hay valores absolutos. Solo nosotros y otro gran grupo que aman la Biblia y otros que aún que no conocen la Biblia pero tienen valores absolutos. Pero estás hablando de una minoría en relación con la mayoría. Ya los valores hoy son abstractos. Hoy la verdad ya no es absoluta. Hoy cada quien tiene su verdad. Ese es un problema que tenemos. Bien, Nahum ya lo leímos. ¿Qué estamos haciendo entonces? Que la vida cada vez se va a ver más compleja para quienes conocemos la verdad y se va a volver más abierta, más amplia para quienes les gustan estas cosas. En otras palabras, dice la Biblia, el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, límpiese más. Es decir, nuestra elección ante las circunstancias va a determinar en dónde vamos a estar parados. El final de este gran imperio se colapsará y la última o el último bastión que los tratará de sustentar es la industria farmacéutica. Luego nos preguntan, ¿de dónde sale esto? Pues aquí está en la Biblia. Y gracias a Dios que podemos estudiarla. Bien, el último punto que tenemos aquí.
la actitud hostil y despiadada de un mercantilismo lucrativo acerca de la religiosidad. Este sistema lucró con la vida, con la muerte y con la resurrección de estos eventos para propiciar generar ingresos. De hecho, uno de los más grandes imperios en la historia es el religioso, porque genera millones y millones. Y muchas personas están supeditadas a lo que sus líderes digan, hagan, propongan, y tan es así que, por ejemplo, los musulmanes dependen mucho de lo que diga el imán, es decir, el que tiene en sus manos la libertad para opinar. Acuérdense, Ayatollah Khomeini y todos estos hombres manipulaban las vidas, de tal manera que hoy en los países musulmanes lo que gobierna ya no es una constitución política, ahora es el Corán quien define el estilo de vida y conducta de las personas que viven ahí. Creo que se llama el Shimar o algo así para la forma que ellos tienen, y todos ellos están regidos por esto. Así que el Señor nos ayude. Jeremías, para concluir, 51:49, y otro, por favor, Mateo 23, 35 y 37. 35 al 37 y Jeremías 51:49, por favor. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. Por Babilonia. Dice, y no solo los creyentes, los de toda la tierra. La esfera gubernamental, el nuevo orden mundial, esto es lo que estamos teniendo. Mateo 23, por favor. 35 al 37. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en él entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto os vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesús está también haciendo esta declaración. Los gentiles tendrán su tiempo y su momento de autoridad y poder, pero concluirá. Aquellos que lucraron con la vida, con los intereses religiosos, también pagarán un alto precio. Quienes sacrificaron a los santos y a todos aquellos que anunciaron el mensaje también tendrán un alto costo que realizar. Para concluir, este sistema, hasta aquí en el capítulo 18, se colapsará precisamente en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Estos eventos van a suceder de una manera repentina, ineludible e inesperada. O sea, esto sí será repentino, no será un proceso como anteriormente. Esto llegará justo a los 3 años y medio. Todo va a desencadenarse. ¿Con qué proceso? O sea, ¿vendrá la mano de Dios? La mano de Dios hará esto en un instante. Por eso hemos leído cuando dice en una hora, en este tiempo. Por eso menciona que será como una piedra de molino echada al agua. O sea, de una manera en que es imposible para ellos verlo. ¿Qué va a suceder? Aquí estamos hablando de la caída de este imperio juntamente con su líder. Próximamente veremos cuál será el destino final de este dictador mundial. ¿Aquí estamos bien? ¿Comentarios? Así que la medicina siempre va a estar con nosotros, ¿eh? Sí, pero tengamos cuidado. La medicina solo hará algo paliativo y en ocasiones nos va a ayudar, pero su propósito no es sanarnos, su propósito es que vivamos dependientes de todos ellos. ¿Vamos bien? Vamos a dar gracias. Alguien por favor, alguno de ustedes termine dando gracias por esta clase. Padre, te agradecemos, Señor, el privilegio de revelarnos todas estas cosas,
Señor, pero también qué grande responsabilidad tenemos sobre nosotros, Señor, que es el abrir nuestros labios, Señor, para aprovechar el mayor tiempo posible de comunicarles Gracias, a Señor. los nuestros y a otros, Señor, oh Padre bendito, acerca de todos estos acontecimientos, mi Dios. Padre, en lo particular yo te pido, danos tiempo, Señor, para que más y más vengan al conocimiento Sí, tuyo, Señor. Señor, porque de cierto es que está cerca, Señor, tu salvación, Señor, oh Padre. Permite, Señor, que más y más moradores Gracias, de esta Dios. tierra, Señor, mi Dios, Gracias, vengan y te Señor. conozcan, Señor, aunque Comentarios. hay una gran nube Gracias, de oscuridad, Señor. como dice Omar, ¿cómo es posible que ni aún los pastores o quienes tenemos, Señor, sobre nuestros hombros la responsabilidad de discernir, de entender, muchos no estén viendo, Señor, pero hay un Dios llamado dinero que es poderoso, que compra mentes, corazones, Señor, entendimientos aún cegados a causa de la ambición, Señor, como lo fue con Judas. Padre, guárdanos. Sí, Señor. Líbranos, Señor, de ese Dios, Padre precioso, porque el único que queremos honrar y servir es a ti, Jehová de los ejércitos. Te bendecimos, Señor, y damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Estaremos próximamente en otro servicio. Bendiciones.